Buenas noches. Vamos por favor a Hebreos 6:4. Hebreos 6:4, nueva versión internacional. Dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, y continúa la lista en el versículo 5 y 6. Pero lo vamos a usar como pasaje base. De aquí viene el nombre del tema, que es aquellos una vez iluminados. El asunto es que este pasaje del 4 al 6 es uno de los más controversiales en la Escritura. Porque cuando habla de estos iluminados, o que aquellos que fueron una vez iluminados, que me voy a referir a ellos como los iluminados, parece que estos iluminados, al leer estos pasajes, indica que eran cristianos que perdieron su salvación. De hecho, la controversia radica en eso. Este pasaje, o del 4 al 6, ¿habla de cristianos que pierden su salvación o habla de otra cosa? Y muchos comentarios que yo encontré de comentaristas bíblicos que llegan a este pasaje, la mayoría de los que encontré que aseguran que estos pasajes demuestran que la salvación se pierde, no hicieron ninguna exégesis del pasaje, simplemente decían: aquí es más que obvio que habla de un creyente que puede perder su salvación. Y no había ningún análisis, o yo no encontré ningún análisis profundo del texto donde se demostrara que estos iluminados eran cristianos que perdieron la salvación. Sobre todo porque hay palabras que en estos pasajes se usan que prácticamente solo en un evangelio se usan aparte de esta carta. Y se vuelve complejo determinar en simple lectura de qué tipo de persona nos está hablando. Porque si leamos del 4 al 6 para entender un poco la descripción de estos iluminados. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Entonces se nos describe a estos iluminados con ciertas características. Número 1, han sido iluminados, ¿verdad? Número 2, han saboreado el don celestial. Número 3, han tenido parte en el Espíritu Santo. Número 4, han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y número 5, después de todo se han apartado. Entonces, cuando analizas, ¿quiénes son los iluminados? ¿Quiénes han saboreado el don celestial? ¿Quiénes tienen parte en el Espíritu Santo? Yo pienso que esa parte es la más controversial. Los que tienen parte en el Espíritu Santo. Y cuando algunos leen que estos que tuvieron parte en el Espíritu Santo se apartaron, parece que te lleva a concluir que una persona que recibió el Espíritu Santo puede apartarse. Ya que dice que es imposible que renueven el arrepentimiento, indican que es imposible que sean restaurados. Así que si tenían el Espíritu Santo, podríamos decir que eran salvos, ¿verdad? Y si se apartaron y ya no hay oportunidad de que se renueve el arrepentimiento, entonces pierden la salvación. Así es como analizan este pasaje muchos, y llegan a la conclusión de que efectivamente no puedes tener certeza en tu salvación, porque si tenías el Espíritu Santo un tiempo, tú no sabes si después te apartas. Ahora, con estos pasajes muchos tratan de explicar por qué muchas personas que estaban en las iglesias se apartaron y ahora viven como personas que nunca fueron cristianas. Y yo sé que todos conocemos al menos a uno de ese tipo. Personas que los veías en la iglesia, que los veías echándole ganas y de repente se apartaron y ya no quisieron nada. Sea por problemas, enfermedad, porque alguien le sacó la lengua en la iglesia, porque le hicieron algo, y se apartan. Y pasa el tiempo, te los encuentras y nada que ver con los cristianos que eran. Algunos regresan a los vicios, algunos se divorcian, tienen muchos problemas. Cuando te los encuentras de nuevo, de hecho hasta te sacan la vuelta, no te quieren ni ver. Y algunos piensan que ese tipo de cosas son evidencia de que alguien que estaba en la iglesia, que era un cristiano genuino, perdió su salvación y se apartó completamente. Entonces, el asunto es entender
cosas complejas en este pasaje, como por ejemplo, vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y les ponen la vergüenza pública. Sabemos que la Biblia dice que Jesús ofreció un sacrificio una sola vez y para siempre. Así que es imposible que puedan volver a crucificarlo, ¿verdad? Pero aquí se habla de que estos iluminados que se apartaron vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y les ponen la vergüenza pública. Entonces está difícil, ¿no? Pero sobre todo quiero que nos enfoquemos en la parte que dice tener parte en el Espíritu Santo. Ahora, supongamos que esta interpretación de que aquellos que tenían el Espíritu Santo y se apartaron, es imposible que tengan un arrepentimiento. Si esto demuestra que realmente puedes tener el Espíritu Santo y después Dios te lo quita o tú lo pierdes, de manera que perdiste la salvación que tenías, si eso fuese cierto, quisiera que vayamos por favor a 2 de Corintios 1, 21 y 22, porque si es cierto que alguien que tenía el Espíritu Santo se aparta y pierde su salvación, si eso es cierto, entonces tendrían que explicar, o tendríamos muchos problemas en explicar este pasaje. 2 de Corintios 1, 21 al 22 dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces aquí está hablando de una persona que es de Dios, que es un genuino creyente, que fue ungido, sellado como propiedad suya y puso su Espíritu en su corazón como garantía de sus promesas. La palabra aquí garantía la hemos analizado en otras ocasiones. La palabra garantía es arrabón en griego, que se traduce como pago parcial por adelantado, por seguridad. Si tú vas a comprar algo que cuesta mucho. Si vas a la tienda una paleta no te van a pedir un arrabón, no te van a pedir un anticipo. El diccionario ejemplo lo traduce como depósito que garantiza la compra total. Si tú vas y separas un carro y si sabes que este carro me gusta, sepáramelo y pues oye, dame una cantidad para que me demuestres que sí vas a liquidar la compra. Si quieres comprar una casa tienes que dar un depósito. Si vas a rentar un departamento das un depósito. Ese depósito implica o demuestra el compromiso de pago que tienes. Y la Biblia dice que Dios nos puso su Espíritu Santo como garantía, como depósito, que indica que va a liquidar la compra totalmente. Entonces, es garantía de sus promesas. Dios está diciendo, aquí está un anticipo, como prueba de mi compromiso. Dios está comprometiéndose a liquidar, ¿verdad? Ahora, es garantía de sus promesas. ¿Cuál es la promesa? Vamos a 1 de Juan 2:25. Ese versículo es directo, conciso. 1 de Juan 2:25, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Así que tenemos un serio problema. Si en Hebreos 6, 4 al 6, se nos habla de creyentes que tenían el Espíritu Santo y que por consecuencia eran salvos, se apartaron y perdieron su salvación, si eso es cierto, entonces Dios es un mentiroso, porque estaría dando una garantía que no cumple. ¿Verdad? Si te dio el Espíritu Santo y a fin de cuentas lo pierdes o te lo quita y pierdes tu salvación, entonces Dios mintió y dio un depósito comprometiéndose en algo que no puede garantizar. Es decir, no podría ser garantía, porque si tú te apartas, Dios no podría comprometerse al darte el Espíritu Santo como garantía, ¿verdad? Dios no podría hablar de garantizar algo, ya que depende de ti. Yo he escuchado muchos predicadores que enseñan que Dios te puede quitar su espíritu. Dices, bueno, pues entonces haces a Dios mentiroso, ya que Él da el Espíritu Santo como garantía de la vida eterna. Entonces tenemos la palabra de Dios en juego, su perfección, su soberanía, su omnisciencia. Porque si Dios dice, aquí está el anticipo, voy a pagar, es soberano para pagar, ¿verdad? Su omnisciencia, pues porque mira, Él tiene que saber a fin de cuentas en qué acaba el asunto, ¿no? Y si te dio su Espíritu Santo como garantía es porque sabe lo que va a pasar al final. Si Él da el Espíritu Santo como garantía, pero resulta que lo pierdes o te lo quita, entonces no fue capaz de ver lo que iba a suceder, por consecuencia no es omnisciente. Y lo haces mentiroso si aseguras que se puede perder la salvación, ya que está garantizada.
Entonces, yo pienso que sería más difícil decir que Hebreos 6, 4 al 6, indica que la salvación se pierde porque tendrías que probar que Dios miente. En 2 de Corintios y en 1 de Juan 2:25. Así que sería una locura, aparte, pensar en el libro de la vida que estamos escritos desde antes de la fundación del mundo. Si resulta que Dios te da el Espíritu Santo y te salvó, y luego la pierdes o te lo quita, yo te preguntaría, ¿estabas escrito en el libro o no? Es decir, si tienes el Espíritu Santo y lo pierdes y te pierdes, o sea, ya no eres salvo, tendré que preguntarte, ¿antes de la fundación del mundo estaba tu nombre anotado en el libro de la vida? Y tú me dices, no estaba anotado, entonces nunca fuiste salvo, ¿verdad? Si me dices, sí estaba anotado, entonces no puedes perder la salvación. Así que el que enseña o dice que la salvación se pierde, aparte tendría que demostrar que Dios se equivoca cuando escribe en el libro de la vida, ¿verdad? Porque si te escribió y no te salvaste, ¿de quién es el error? De Dios, al escribirte y decir, híjole, se me fue Hernán. Todo indicaba que sí se iba a salvar, pero pues diría Dios, ¿quién iba a saber que no? Es imposible que Dios no sepa, así que sería un problema muy complicado asegurar que Hebreos 6, 4 al 6 habla de gente que pierde su salvación. Entonces, ¿quiénes son los iluminados? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Verdad? Esa es la tarea del día de hoy. Vamos a ir a muchísimos pasajes bíblicos. Creo que voy a romper mi récord de pasajes bíblicos porque quiero demostrar que no es una idea mía y que la conclusión viene completamente de la Escritura y del original para entender quiénes son estos iluminados, incluso ver ejemplos, al menos 2, de este tipo de personas. Así que vamos a entrar al contexto. Vamos a Hebreos 6, del 1 al 3. Hebreos 6, del 1 al 3 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Bueno, recordemos que el domingo pasado vimos la parte de la reprimenda hacia los hebreos de que se habían hecho torpes para oír, que debiendo ser ya maestros eran como niños de pecho. Entonces, cuando dice por eso, es lo que ya analizamos el domingo, ¿verdad? Después de esa regañada que el autor le da y les dice, ustedes se han hecho torpes por perezosos, debieran ser maestros, implica que era gente que ya tenía tiempo como cristiano y que había sido negligente y perezoso según el original. Entonces cuando dice, por eso, dejen a un lado, o dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, fíjate, dice, avancemos hacia la madurez y Él se incluye. O sea que Él no dice que ya está totalmente maduro, ¿verdad? Él también tiene que proceder o tiene que avanzar hacia mayor madurez. De hecho es algo que nunca vamos a acabar hasta que el día que tengamos un cuerpo glorificado. Nunca vas a dejar de aprender, nunca vas a dejar de madurar. Mientras estemos en este cuerpo mortal, la carne nos es opuesta y nos vamos a estar equivocando. El fin de toda esta guerra y de este avance de la madurez llegará cuando tengas un cuerpo nuevo, según la promesa de Jesús. Entonces dice, no volvamos a poner los fundamentos. Y aquí habla de las cosas básicas, fundamentales para un cristiano. ¿Qué es lo que un cristiano debe de conocer como más básico? Si un cristiano no conoce estas cosas, no llega ni al nivel básico. Está en la misma postura que los hebreos, que debiendo ser maestros, ya son como niños de pecho. Ahora, si hay cristianos nuevecitos en la fe, pues obviamente esto es lo que van a empezar a aprender. Pero yo creo que si tienes mínimo 2 años y no sabes esto, estás en problemas. ¿Cuáles son los fundamentos? Dice, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Aquí la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de manera de pensar. No se trata de sentirse mal por lo que hacías antes, sino que ya no haces lo que hacías antes porque piensas diferente. Y sabemos que esa capacidad de pensar diferente es algo que solo Dios da, no es algo que tú obtengas. Entonces, arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte es ese cambio en tu manera de ver las cosas, cambio de pensar que te hace comportarte de una manera completamente distinta. Las obras que conducen a la muerte, el apóstol Pablo ha hablado de eso, ¿no? Todas las cosas que tienen que ver con el mundo, que no proceden de Dios.
Luego, la fe en Dios. Eso es básico, ¿verdad? Confianza. No habla de creer en Dios, habla de creerle a Dios, de confiar en Él, de estar persuadido por Él. Las instrucciones sobre bautismos. Aquí la palabra bautismos está en plural, pero si vamos a Efesios 4 al 6, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Así que se nos dice que hay un solo bautismo, pero uno de los fundamentos es la instrucción sobre bautismos en plural. Así que no hace referencia a que tuvieran más de un bautismo, sino al tema. ¿Por qué? Porque esta palabra bautismos tiene que ver con el lavado de manos que hacían los judíos con ciertos rituales de purificación que para el cristiano no tenían ningún sentido y que ahora solamente era el bautismo en agua según mandó Jesús. Así que cuando habla de bautismos, la propia Biblia nos enseña que hay solo uno. Y el estar hablando a los hebreos, cuando dice bautismos, tiene que ver con todo lo que ellos entienden como ese sumergirse en agua, las manos enteros o como sea. Entonces, no podemos o no cometamos el error de concluir que tenían más de un bautismo. Bautismos es el tema a explicar. La imposición de manos. Esta imposición de manos es interesante porque vamos a Hechos 8:18. Hay varios pasajes que nos hablan sobre lo que implica la imposición de manos. De hecho, hay una instrucción a Tito o a Timoteo, no recuerdo bien, que no impongas las manos a la ligera. Hechos 8:18 dice, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y bueno, ahí Simón es un caso interesante porque Pedro, le da una buena regañada y le dice que tu dinero perezca contigo y que pida perdón a Dios a ver si lo quiere perdonar. Y hace ver que Simón no era cristiano todavía. De hecho, no tengo tiempo para profundizar ahí, pero más adelante menciono otra cosa de él. Luego, 1 Timoteo 4:14. Dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Y una última referencia, Hechos 6:6. Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos. Y aquí habla de los que iban a servir a las mesas. Cuando se eligieron 7 más, porque los apóstoles no se daban abasto, a estos 7 que se eligieron por la congregación se les impusieron las manos. Entonces, cuando se habla de lo fundamento de la imposición de manos o de imponer manos, vemos que en el Nuevo Testamento hay 3 cosas que sucedían cuando se le imponían las manos a alguien, pero solo por medio de los apóstoles o por medio de los ancianos. Por medio de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo o dones. Solamente por medio de los apóstoles. Dones o el Espíritu Santo. Y por la imposición de manos de los ancianos eran nombramientos. Entonces cuando creo que es Pablo que le dice a Timoteo o a Tito, no imponga las manos a la ligera, tiene que ver con el ordenamiento de una persona y que no a cualquiera lo puedes nombrar a cargo de algo. Que tiene que haber una evidencia que sustente que el tal cumple con los requisitos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Entonces, todo cristiano tiene que entender que la imposición de manos, como lamentablemente hacen muchos cristianos, no te va a dar el Espíritu Santo porque es algo que solo los apóstoles hacían, y que no te transmite dones sobrenaturales ni unciones especiales. ¿A quién de ustedes le pusieron las manos para que recibiera algún tipo de unción? Yo pienso que casi todos, ¿verdad? ¿De dónde se sacaron la idea? ¿Quién sabe? Por eso es una enseñanza elemental y fundamental, la imposición de manos. Todo cristiano tenía que entender, sobre todo desde aquel tiempo, que se podía presenciar lo que los apóstoles hacían. Y que Simón dijo, oye, pues ¿cuánto te doy para que me lo des? Le pone una buena regañada a Pedro a Simón, que era mago antes, o que hacía buenos trucos, porque dice, tú no puedes obtenerlo así, menos por dinero. Es algo que Dios le dijo a los apóstoles. Entonces cualquier cristiano que quiera andar imponiendo las manos para darle dones y cosas a la gente, no tiene lo más básico y fundamental, ¿verdad? Regresémonos a los fundamentos. Estábamos en el versículo 2, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Sabemos que todos vamos a resucitar, los que son de Dios y los que no, ¿verdad? Pero en distinto momento. Los que resucitan y eran hijos de Dios, resucitan para vida eterna.
Los que resucitan y no eran de Dios, resucitan para condenación eterna. Pero todos vamos a resucitar, ¿verdad? Entonces, según Apocalipsis, tienes dos opciones. Resucitas y ves a Jesús, te salvaste, estás del buen lado, estás de los de la vida eterna que están con Él. Si resucitas y ves un trono blanco, te amolaste, estás condenado por la eternidad. Pero todos vamos a resucitar. Y el juicio eterno, que es lo que tiene que ver después de la resurrección, ¿qué implica este juicio? Y que los cristianos tenemos que entender que vamos a ser juzgados, pero no para salvación, sino para recompensa. Sin embargo, los que no eran de Dios van a ser juzgados según sus obras para perdición. Entonces, cuando el apóstol Pablo y la enseñanza de los apóstoles indica que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, cuando habla de los creyentes es para recompensa. Pero si no eres creyente es para condenación eterna. Entonces, estos puntos son lo que un cristiano debe saber como básico. Ese es lo más elemental. Y después de darles una buena regañada de que se habían hecho torpes para oír, les dice, por favor, no creo que sea necesario volver a tocar estos puntos elementales, pero dice el versículo 3, así procederemos si Dios lo permite. O sea, pero pues si lo necesitan, pues otra vez lo veremos, ¿verdad? Luego, vamos a entrar a los pasajes interesantes para el día de hoy, versículo 4, Hebreos 6:4. Pero quiero que lo veamos en la Reina Valera 60 para poder analizar las palabras que en este caso se traducen literalmente. Hebreos 4 y 5 de una vez. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Características que algunos pueden pensar que corresponden a un cristiano genuino, ¿verdad? Y a lo mejor sí. Gustar la buena palabra, los poderes del siglo venidero, el don celestial, tiene que ver con cosas que un creyente también experimenta. Pero como ya lo analizamos hace poquito, no podemos concluir que habla de creyentes genuinos que pierden la salvación por todos los problemas que nos enfrentamos con otros pasajes de la Escritura. Y como cuando al estudiar la Escritura tenemos que encontrar la armonía de una sola historia, no importa qué pasaje de la Biblia tomes, si fue escrito por Dios, inspirado por Dios, no puede haber contradicción. Así que es imposible, de entrada, aunque todavía no paso a demostrar nada, es imposible que empezamos a ver este pasaje con ojos de cristianos que perdieron su salvación, porque estarías contradiciendo muchos otros textos. Así que vamos a quitarnos esa idea de la mente y vamos a tratar de entender de quién nos está hablando. Primero, es imposible, y aquí quisiera ver la palabra imposible, que es adunatos, que se traduce como en cuanto a las cosas imposible, en cuanto a una persona incapaz o impotente. Entonces, es imposible que los que una vez fueron iluminados, habla de imposibilidad para ellos, ¿verdad? Así que la traducción es, son incapaces, impotentes, estos que una vez fueron iluminados. Entonces, habla que estos son incapaces o impotentes de hacer algo. ¿Qué? Vamos a ver más adelante que es renovar su arrepentimiento. Así que no está hablando que sea algo imposible para Dios, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. Habla que es imposible para ellos. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, la palabra iluminados es fotizó, que se traduce como iluminar o traer a la luz. Bueno, ¿quiénes son los que han sido iluminados o han sido expuestos a la luz? ¿Los cristianos? ¿O aún los que no son cristianos pueden ser iluminados? Vamos a ver varias aplicaciones de este pasaje. Vamos a Juan 1:9. Aplicaciones de la palabra esta misma fotizó. Juan 1:9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Habla de Jesús, ¿verdad? Y la palabra alumbra es fotizó. Entonces, alumbra a todo ser humano. De entrada, este pasaje indica que todos los que han sido alumbrados, como dice, los que una vez fueron iluminados, ¿estos iluminados son creyentes?
Pues bueno, dices, la luz que alumbra a todo ser humano, y sabemos que no todo ser humano es creyente. Si entonces, aquí en este pasaje simplemente sabemos que la palabra no puede referirse a solo a los creyentes, ¿verdad? Aquí dice que todo ser humano puede ser iluminado por Cristo. Entonces no es una palabra específica en los creyentes. Luego vamos a 1 Corintios 4:5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Y cuando dice sacará a la luz, es fotizó. Entonces aquí no está hablando ni siquiera de personas, ¿verdad? Está hablando de cosas ocultas. Entonces estos iluminados, de entrada no podemos concluir que solo se refiere a creyentes, porque también se puede referir a cosas que estaban ocultas. Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y aquí la palabra es iluminados. Que sus ojos del corazón les sean iluminados. Y aquí es una alegoría, porque la palabra corazón es hombre interior, mente, y pues no hay ojos en la mente, ¿verdad? Aquí está hablando de que te permitan entender algo para que veas cuál es la esperanza que tienes en Cristo. Luego Hebreos 10:32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Y aquí se está hablando de creyentes, ¿verdad? Fueron iluminados, y es la palabra que fotizó que estamos buscando o analizando. Sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Aquí está hablando de cristianos genuinos. Ok, Salmo 119:130. Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Y aunque está en hebreo, ¿verdad? Porque está escrito en los Salmos, recordemos que el autor de Hebreos utiliza la Septuaginta. Y en la Septuaginta, que es la versión griega del hebreo, de nuestro Antiguo Testamento en hebreo, cuando dice nos da luz, es la misma que estamos analizando. Y aquí podemos ver que sus palabras da entendimiento al sencillo, da luz. Entonces, iluminar tiene que ver con exposición a la verdad, con permitirte ver algo. Entonces, estos iluminados, ¿a qué se refiere con que eran iluminados? ¿A qué eran salvos? De las palabras que hemos analizado no podemos concluir que son salvos, pero sí que fueron expuestos a la verdad o que se les permitió ver algo, ¿verdad? Entonces, de entrada ya sabemos que los iluminados hasta aquí se les permitió ver algo, fueron expuestos a la verdad. Muy bien, regresémonos a Hebreos 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento. Eso es la NBI. Reina Valera 60 estaba. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial? Bueno, ya vimos que es imposible para ellos. Los que fueron iluminados, los que fueron expuestos a la verdad y gustaron del don celestial. La palabra gustaron, ya que no puede ser literal que la hayan probado, ¿verdad? La palabra gustado es gewomai, que se traduce como probar o comer. Entonces nos habla en sentido figurado. Aquellos que probaron el don celestial, y el don es un regalo y celestial es del cielo. Entonces se les permitió probar en sentido figurado, experimentar algún don del cielo. Ahora, ¿significa que tenían el Espíritu Santo y que tenían los dones del Espíritu Santo? Hasta ahorita no podemos saberlo, pero sí pudieron experimentar en cierta forma un don que viene del cielo. Luego, regresémonos a Hebreos 6. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Así que vamos a analizar la palabra partícipes. La palabra partícipes es metokos en griego y se traduce como socio, asociado o partícipe. Socio, asociado o partícipe. Entonces está diciendo aquellos que son partícipes del Espíritu Santo o aquellos que son socios del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta palabra y cómo podemos entender qué es ser socio del Espíritu Santo?
aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y este Hebreos 6, ya lo estuvimos, es la primera vez. Bueno, es una de las 6 veces. Vamos a Lucas 5:7, donde se usa esta misma palabra, porque es la única vez que se usa fuera del libro de la carta a los Hebreos. Lucas 5:7 dice: entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Cuando la pesca milagrosa no podían con los peces, le hicieron señas a los que estaban en la otra barca, a sus compañeros, y la palabra compañeros es metocos. Ok, está hablando de que tenían al Espíritu Santo adentro. Hasta este versículo no nos hace pensar, ni podríamos concluir que la palabra compañero implica que tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Luego vamos a Hebreos 1:9. Es otro pasaje donde se usa. Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Compañeros es la palabra. Entonces vemos que no es alguien que esté dentro de algo, ¿verdad? Sino que es alguien que está en compañía de alguien, un compañero. Siguiente pasaje, vamos a Hebreos 3:1. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Y tienen parte es la palabra partícipe. Entonces, aquí dice, tenemos parte en el mismo llamamiento celestial. Así que no puede hablar de algo que tengamos adentro, ¿verdad? Es un llamado externo del cual participamos. Hebreos 3:14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y aquí habla de, obviamente aquí sí está hablando de cristianos, ¿verdad? Hemos llegado a tener parte con Cristo. Y aquí tiene que ver con las palabras que hemos visto, las aplicaciones tienen que ver con un compañerismo, con estar con alguien. Por último, Hebreos 12:8. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Aquí la palabra reciben es la clave. Leamos en la Reina Valera 60. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra participante. Entonces, cuando te dan disciplina junto con... O sea, hay varios a los que disciplinaron, son partícipes, son compañeros. Estaban haciendo lo mismo, recibiendo lo mismo. Ahora, ¿cómo es posible que este pasaje utilice la misma palabra partícipe para la disciplina, verdad? Ya que si no se nos disciplina, no somos hijos de Dios. ¿Qué leímos en Hebreos 6? Que los iluminados se apartaron y ya no se pueden arrepentir. Entonces tendrías un problema también con este pasaje. ¿Por qué Dios no te disciplinó a ir a su hijo? ¿Por qué razón Dios dejaría que uno de sus hijos se vaya y no lo disciplina? Bueno, aquí explica que si uno que estaba se va, no era hijo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos entender de la palabra partícipe? Cuando estos iluminados que fueron expuestos a una verdad, que se les permitió ver algo, eran partícipes del Espíritu Santo, con esta palabra no podemos decir que estaban dentro de, o sellados con, o ungidos de. En ninguna parte del Nuevo Testamento se refiere a los creyentes como partícipes del Espíritu Santo. Dice que son bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que tienen el Espíritu Santo adentro, sellados con el Espíritu Santo, pero nunca como partícipes de algo. Entonces la palabra partícipe tiene que ver con hacer algo juntos, estar en compañía de alguien. Una persona que pueda estar haciendo algo junto con el Espíritu Santo, ¿es necesariamente un salvo? ¿Una persona regenerada? Ahorita vemos unos pasajes que nos llevan a una conclusión, pero regresémonos a Hebreos 6:5. Que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado, bueno, la Reina Valera 60, que es la NBI. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces eran iluminados, probaron el don celestial, partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, que tiene que ver con otro sentido figurado, ¿verdad? La escucharon,
la disfrutaron, y los poderes del siglo venidero. Y bueno, ¿cuáles son esos poderes del siglo venidero? Vamos a Isaías 35, 5 al 6. Recordemos que está hablando a los judíos, hebreos en este caso, y desde el punto de vista de los hebreos, esta profecía de Isaías 35 habla sobre el mundo venidero, sobre lo que Dios va a hacer con los redimidos. Dice Isaías 35, 5 al 6, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Y habla que del desierto saldrán aguas y todo. Y esto se va a cumplir en el reino milenial de Cristo. Es una promesa que Dios hizo a los judíos, a los hebreos. Jesús en Lucas, en el Evangelio de Lucas, dijo que Él había cumplido esta porción que yo leí. Y prometió que vendría a cumplir el resto, que es en su reino milenial. Entonces, para un hebreo, los poderes del siglo venidero tienen que ver con la promesa de lo que sucedería después. Y cuando probaron los poderes del siglo venidero, tiene que ver con estos milagros que Jesús hizo, que los apóstoles hacían, ¿verdad? Entonces no está hablando de algún poder especial que vamos a tener, sino que en el contexto de las promesas futuras para los hebreos tiene que ver con esto, experimentar ese tipo de cosas. Entonces, regresémonos a Hebreos 6, 5. Gustaron de la buena palabra, dijimos, y ¿cómo es en el original? Bueno, gustaron tanto de la buena palabra como los poderes del siglo venidero. Entonces, tanto la buena palabra como los poderes, los milagros que podemos entender aquí, fue algo que experimentaron. Entonces, fíjate, fueron expuestos a una verdad, pudieron experimentar algún don del cielo, estaban en compañía de o trabajaban con el Espíritu Santo, ser partícipe, gustaron de la buena palabra, han haber escuchado la verdadera o el evangelio, la verdadera enseñanza de Jesús, y también los poderes del siglo venidero. Como ya dijimos que gustaron de un don celestial que puede ser milagro o sanidad, aquí puede ser incluso que gustaron de los poderes, incluso pudieron haber hecho milagros. ¿Verdad? Ok. Versículo 6. Hebreos 6, 6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Entonces, de todas esas cosas que vieron, recayeron. Y este recaer no es tropezar, es volverse al mundo. ¿Verdad? No es que pecaron y se equivocaron, es que dejaron el cristianismo y se fueron al mundo otra vez. Estos dijimos que eran incapaces, en la palabra imposible al principio, eran incapaces, impotentes. ¿De qué son impotentes? De renovar otra vez su arrepentimiento. No pueden volver a escuchar la verdad, ya la saben. Cuando se te dice la verdad, te la pueden volver a decir y volver a cambiarte. Cuando ya sabes la verdad y sabiendo la verdad te regresas al mundo, dice, ya no te puedes volver a arrepentir, ya no puede haber un cambio de mente otra vez, ya sabes la verdad, la rechazaste, no se puede repetir ese proceso. No se te puede volver a iluminar porque ya la sabes. Entonces dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. Y mencioné esto desde el principio, ¿verdad? ¿Qué pudiera significar esto? Bueno, ¿qué pasó en la crucifixión de Jesús? Fue humillado voluntariamente por las personas que vieron todos sus milagros. Y es muy probable, según la descripción de los pocos que estuvieron con Jesús y de los muchos que sanó, es casi seguro que muchos de los que sanó estaban pidiendo que lo mataran. ¿Verdad? Estaban pidiendo que lo crucificaran y estuvieron en todo el proceso vituperándolo, insultándolo y diciéndole que si realmente era Hijo de Dios se bajara. Entonces, estos que conocieron la verdad, que experimentaron todas esas cosas, cuando deciden que regresan al mundo, ¿qué implica? ¿Por qué se regresan al mundo? ¿Qué hace que alguien que conoció a Jesús diga, ¿sabes qué? Yo me regreso como estaba? Significa que para él no puede ser verdad toda la enseñanza de Jesús. Porque si realmente fuera verdad y sabe que si se regresa hay condena eterna, ¿se regresaría?
Ahora, si tú no crees que la enseñanza de Jesús es cierta, entonces estarías de acuerdo con su crucifixión. Porque lo crucificaron porque pensaban que era un farsante, un blasfemo. Pero en su resurrección se demostró su justicia. Y eso fue algo que impactó a Saulo, al apóstol Pablo, porque al perseguir a los seguidores de Jesús, que él pensaba muerto, se le aparece en Damasco, lo ve vivo, y pues bueno, ahí está la evidencia de que Jesús era quien dijo ser, porque está vivo y no muerto. Entonces el que vuelve atrás está de acuerdo con el vituperio de Cristo, lo considera igualmente un farsante. Aquí dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Obviamente no lo puedes volver a sacrificar, ¿verdad? La Biblia dice que fue un sacrificio único, para siempre. Entonces se habla en sentido figurado. Aquel que vino al conocimiento de todo y lo desprecia, está haciendo exactamente lo mismo que los crucificaron. Es como si volviese a crucificarlo. Aquellos que experimentaron todo lo que hizo, ¿verdad? Sus milagros y todo, lo crucificaron. Este que viene a conocer a Dios y decide negarlo, está haciendo exactamente lo mismo que hicieron cuando lo crucificaron. Así que aquí está la analogía, vuelven a vituperar a Cristo, lo consideran un farsante, no creen que sea digno de confianza. Entonces, ¿nos estará hablando de un cristiano o no? ¿Era un cristiano genuino que perdió su salvación? No, quiero darte 2 ejemplos. Hay más, como Simón el Mago, pero por tiempo no lo voy a tocar. Voy a ver 2 ejemplos que me parecen los más claros de personas que fueron iluminadas. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Balán, que fue una persona iluminada y gustó la buena palabra de Dios. ¿Cómo sé eso? Vamos a Números 24:16. Aquí está hablando Balán, no me acuerdo qué rey lo quería contratar, le ofreció una muy importante paga para maldecir a los israelitas. Y aquí dice Números 24:16, que es Balán hablando. Palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Es el mismo. ¿Cómo se describe él a sí mismo? El que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, contempla la visión del Todopoderoso, expuesto a la verdad. Ahora, ¿cómo habla la Biblia de Balán? ¿Como un cristiano? ¿Como un creyente? ¿Como un hijo de Dios? Vamos a Judas 11, que nomás es un capítulo, ¿verdad? Judas 1:11. Dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Esto no habla, Balán, aquí no lo pone Balán como un hijo de Dios, ¿verdad? Como alguien con fe. Lo pone como alguien que se rebeló, alguien que cometió error. Segunda de Pedro 2:15. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Aquí claramente lo deja ver como alguien corrupto. Luego Apocalipsis 2:14. Dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleres ahí a los que se aferran a la doctrina de Balán, al que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos santificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Entonces, Balán, que conocía las palabras del Altísimo y en visión y todo, ¿fue considerado un creyente? No. Balán es un caso claro de un iluminado que nunca fue salvo, ni fue considerado salvo, ¿verdad? Entonces Balán fue iluminado y gustó de la buena palabra de Dios. Y sin embargo, no fue salvado, no fue un hijo de Dios. Oye, pero esto no tiene nada que ver con participar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, este es un caso de iluminado. Veamos ahora Marcos capítulo 6, versículo 7, que es nuestro siguiente ejemplo, que es Judas. Marcos capítulo 6, versículo 7. Reunió a los 12. Está Marcos relatando lo que Jesús hizo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Cuando dice envió a los 12, incluye a Judas, ¿verdad? Que era uno de los 12. Luego vamos versículos 12 y 13 de ese mismo capítulo. Marcos 6, 12 al 13. Dice, los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite, incluido Judas,
Ahora, ¿Judas fue una persona salva, un hijo de Dios? Vamos a Juan 17:12, palabras de Jesús. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. ¿Quién es este que nació para perderse? Judas. Entonces Judas, que fue un iluminado, ¿verdad? Porque se le permitió conocer la verdad, que gustó del don celestial, todo lo que experimentó, ¿fue partícipe del Espíritu? ¿Trabajó junto con el Espíritu? ¿Estuvo con el Espíritu? Claro, ¿con qué hacía todos esos milagros? Esos milagros no los hacía él, los hacía el Espíritu Santo por medio de él. Trabajaron juntos, fueron compañeros. Sin embargo, la Escritura nos deja en claro que él estaba destinado a perdición. Entonces, ¿perdió Judas su salvación? Si estaba destinado a perderse, nunca la tuvo, ¿verdad? Entonces tenemos tanto a Balac como a Judas con la misma descripción de Hebreos 6, 4 al 6, y nunca fueron salvos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es fácil concluir que Hebreos 6, 4 al 6, ya que tenemos casos en la Escritura, y considerando las palabras en el original, nos habla de personas que nunca fueron salvas, que nunca estuvieron en el libro de la vida. Así que no habla de cristianos que perdieron su salvación, pero leamos todavía versículos Hebreos 6, 7 y 8, porque el autor nos da una analogía de lo que acaba de explicar. Cuando nos habla de aquellos que fueron iluminados y que es imposible que renueven su arrepentimiento, nos da una analogía de estos mismos. Hebreos 6, 7 al 8 dice: cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. ¿A quién está describiendo aquí? Dos grupos de personas, considerados o haciendo la analogía con la tierra, la que da fruto y la que no. ¿Qué dijo Jesús del buen árbol y del malo? El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, algunos piensan que un buen árbol puede dar mal fruto y contradicen a Jesús, ¿verdad? Jesús habla, y la Biblia habla mucho en la comparación entre los hombres y los árboles. Por eso la iglesia se llama árbol plantado, Salmo 1. El justo será un árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, Dios dice, hay dos tipos de hombres, los que dan fruto y los que no. Y por su fruto lo conoces. Es imposible que el buen árbol dé mal fruto. Y es imposible que el mal árbol dé buen fruto. Entonces, decir que una persona que era salva se aparta y pierde su salvación es contradecir a Jesús, ¿verdad? Aparte sería sinónimo de que Dios lo dejó sin disciplina. Incluso sería sinónimo de que Dios se equivocó al escribir el libro de la vida. También sería sinónimo de que Dios no cumplió con su anticipo, que es el Espíritu Santo. Así que tiene demasiados problemas pensar que un salvo se puede perder. Y aquí la analogía es clara. Estos nunca dieron fruto. Estos son la tierra que le dieron lluvia y solo produjo espinos y cardos. No vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. No eran cristianos que estaban bien y de repente cayeron. No, es gente que nunca dio fruto, como Judas, como Balaam. Por eso el fruto es lo que identifica al cristiano. Por eso la fe sin obras es muerta. Luego leamos del 9 al 12, Hebreos 6, 9 al 12. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Espérame, está diciendo que a ellos no los incluye en el grupo de los iluminados, ¿verdad? En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. O sea, ustedes no son de esos. Es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y aquí esto demuestra que Dios, una vez que tú das fruto, no se va a olvidar de ti. No es injusto como para olvidarlo. Y si tú piensas que un cristiano pierde su salvación, haces a Dios injusto porque se olvida de tus obras, ¿verdad? Entonces aquí les dice que estos, en este pasaje está diciendo, ustedes son la tierra que da fruto.
Y como dieron fruto, aunque son lentos, tardos para oír, aunque se han equivocado gravemente, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Habla de que estos, por las cosas que han tenido, y aunque le están regando feo, dieron fruto en algún momento, tienen la esperanza de llegar al fin. No los otros, que nunca dieron fruto, que se les permitió conocer muchas cosas. En el caso de Judas, vivió con Jesús 3 años, y aún así lo traicionó. Versículo 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paz heredan las promesas. Entonces ves, una vez que los regañó feo por ser torpes para oír, les dice, bueno, pero Dios no es injusto para olvidarse de las cosas que han hecho. Así que tienen esperanza para llegar al final. Entonces, si ponemos un poco más atención, menciona 3 grupos de personas. No sé si te diste cuenta. Hebreos 6.1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y ahí se incluye Él, ¿verdad? Ese es el grupo donde Él dice nosotros, se incluye. Luego vamos a Hebreos 6.4. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Y ahí no se incluye Él, ni los incluye a ellos, habla de aquellos. Luego, Hebreos 6.9. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros que les espera lo mejor. Y otra vez no es aquellos, ¿verdad? Entonces es nosotros, aquellos y ustedes. Si un cristiano pudiese perder la salvación, él debería incluirse. Debería estar el grupo de nosotros o el grupo de ustedes. Pero cuando habla de estos iluminados, habla de aquellos. No los considera parte del grupo donde él se incluye ni donde la iglesia a la que él escribe está incluida. Y recordemos por último, para cerrar con broche de oro, lo que dijo el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Todo ese capítulo es interesante, pero estoy resaltando estos pasajes. Primera de Juan 2, 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Aquí está la misma enseñanza que dijo Jesús en cuanto al árbol, ¿verdad? Alguien que diga, yo conozco a Dios, pero no vive como si lo conociera y no lo obedece, dice aquí, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Así que estos iluminados, que es la tierra a la que se le echó agua y nunca dio fruto, eran unos mentirosos que afirmaban conocer a Dios, afirmaban ser de Dios, pero se demuestra que eran falsos porque no obedecen sus mandamientos. Versículo 5, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ok, luego el versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Los que recaen y se vuelven al mundo, no tienen al Padre. Bueno, puede decir, es que lo perdió. No, vamos al versículo 18 y 19. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Y este es el versículo más claro de este tipo de iluminados que aunque estén en la iglesia y Dios pueda usarlos por medio de milagros, señales, como lo hizo Judas, que conozcan mucho de la Biblia, o sea, que gusten de la palabra de verdad, que se les expuso la verdad, que ayudaban en la iglesia y servían y ministraban y tantas cosas, que eran partícipes, compañeros, socios del Espíritu Santo. Si se fueron de nosotros, ¿cuál es la conclusión? No eran de nosotros.
Así que es imposible que Hebreos 6, 4 al 6 esté hablando de cristianos que perdieron su salvación. Porque si se fueron, el apóstol Juan es claro, no eran. ¿Cómo sabemos el que sí es? Pues es el que siempre está. Y eso es lo que llamamos la perseverancia de los santos. Dios ha prometido que a sus hijos les va a dar la vida eterna y les da su Espíritu Santo como garantía, ¿verdad? Y si me pongo necio, ¿qué va a hacer conmigo? Dios, para cumplir su promesa, disciplina. ¿Y le va a fallar Dios a la disciplina? Puede ser que quiera disciplinarme y no le funcione. Bueno, si no le funciona, no es todopoderoso. Ya no sería Dios. Como es todopoderoso y es soberano, nadie puede frustrar sus planes. Si Él se propone disciplinarme, lo va a lograr. Y si me disciplina, ya no me voy. ¿Verdad? Entonces, esa es la evidencia de que soy de Él. Que nunca me voy a ir. Que nunca voy a volver al mundo. Porque aparte, según Jesús, nacimos de nuevo. Ya no soy del mundo. ¿Cómo es posible que si nací de nuevo, desnazca para volver a ser como antes? Es imposible. Entonces, está la evidencia clara de que los iluminados no son cristianos. Ahora, hay cristianos que son iluminados, ¿verdad? Se nos permite experimentar mucho de estas cosas. Igual todo. La diferencia es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es la garantía. Y en estos simplemente trabajaron juntos. Por eso Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Ahí está Judas en la bola. Y ahí están los iluminados, que gustaron los poderes del siglo venidero. No hay nada en Hebreos 6 que nos haga pensar que se puede perder la salvación. Al contrario, nos llama una alerta. Por eso le digo, no le digas a cualquier hermano, porque no sabes. Sabemos que los que perseveran, a pesar de que su vida está en riesgo, dan evidencia de que el Espíritu Santo está en ellos. Y cuando tienes ganas de irte y decir, ya no quiero más nada con Dios, lo vas a sentir, lo puedes sentir. Eso no sería un problema. El problema es si lo vas a realizar o no. Porque te lo digo por experiencia, yo he tratado de renunciar a Dios y estoy decidido y digo, basta, hasta aquí. Y no me deja, me disciplina. Pero no creas que a la fuerza me obliga, sino que terminas diciendo como Jonás, en el vientre del pez, dice, Señor, cumpliré mis promesas. Pero es la misericordia y el trato que tiene para contigo lo que te hace ver que es completamente injusto y que es completamente ilógico tratar de apartarte de Él. Y te convence y te trae al camino. Así que un verdadero cristiano sabe que aunque pretende renunciar, Dios es más fuerte que tú. Y sabe mostrarte, como en el caso de Job, que en su locura quería que Dios viniera a que le diera la respuesta de por qué le pasaba lo malo que le pasaba. Dios vino y le dio una buena arrastrada, hablando en sentido figurado con la regañada que le dio, y no lo obligó. Job solamente dijo, Señor, locamente he hablado, perdóname, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y se le olvidó, acabó su queja y dejó de lamentarse, y Dios lo restauró, pero Dios lo disciplinó. Disciplinó a Jonás, disciplinó a Pedro, ¿verdad? 2 veces, cuando lo negó, y por medio de Pablo cuando se comportó hipócrita y no quería comer con los gentiles, ¿verdad? Entonces, como cristianos debemos que tener, o podemos confiar en las promesas de Dios, a pesar de nosotros mismos. Y en cuanto al fundamento del juicio eterno, tenemos que entender que nunca vamos a ser dignos de que se nos considere salvos. Nunca vamos a ser dignos de los dones que Él nos dio. Nunca vamos a merecer semejante regalo, porque es por lo que hizo Jesús que somos considerados justos. Y cuando tú ves a tu propia vida, sabes que eres un pecador. Aunque se supone que ya no debes serlo, sabes que lo eres. Y cuando tenemos semejante esperanza y la garantía de la promesa de Dios, nos lleva a la humildad y al arrepentimiento y decirle, Dios, solo tú eres digno de gloria. Solo
tú debes ser engrandecido, porque yo sigo siendo un pecador. Y por más que quiero ser fiel, llega el momento en que no puedo. Y en lugar de pensar, oh, soy un iluminado, que ya no me voy a arrepentir, no, debes de decir, pero tengo la garantía de que el que empezó la buena obra conmigo, la terminará hasta el día de Cristo. ¿Verdad? Entonces, ellos, hebreos, que se hicieron torpes para oír, por negligentes, perezosos, flojos, aún el autor les dice, pero Dios es justo para no olvidar los frutos que ya han dado. Por eso cuando hacemos cosas erradas, no tenemos por qué huir de Él, ni tratar de escondernos de Él, sino al contrario, entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia cuando más se necesita. Entonces, no sé cómo andes en tu vida, qué tan fiel andas, pero jamás se te ocurra que Dios va a dejar de cumplir lo que te prometió. Jamás se te ocurra que ahora eres indigno, porque siempre has sido indigno. Es más, Dios, que lo sabe todo, ya vio todos los pecados que vas a cometer. Y aún así te llamó y te mostró su amor. Así que algunos dicen es que decepcioné a Dios, pero la decepción implica una esperanza frustrada, una expectativa no cumplida, ¿verdad? Como si Dios esperara que tú fueses algo y luego resulta que no eres. Y es incorrecto, porque si Dios lo sabe todo, Él no puede tener una expectativa que no es. Así que Él sabe, pero no es excusa para pecar. Porque como ya vimos, el que conoce a Dios, lo obedece. Vamos a ponernos de pie. No hay ninguna otra razón en tener una esperanza en Dios más que en la certeza de su promesa. Y no hay motivación más fuerte para seguir echándole ganas que creer en sus promesas, en su garantía. Y que no se va a retractar y no equivocó al llamarte. Pero si tú eres un buen actor y te la has pasado fingiendo todo este tiempo y vienes medio forzado a la congregación y estás esperando que sea otro día para poder vivir como tú quieres, es muy probable que seas un iluminado nada más. No puedes engañar a Dios, ni a ti mismo te engañas. Entonces seamos honestos. Si tú le quieres servir a Dios, puedes confiar en Él. Si eres como Simón el Mago, que quiere conseguir los dones de Dios para apantallar a la gente, o esos que vienen y aprenden y quieren andar demostrando su sabiduría en las redes sociales tratando de humillar a los demás, es la peor evidencia que puedes tener. Porque el que ama a Dios ama a su prójimo. Y si usas el conocimiento que Dios te ha dado para tratar de humillar a otro que no conoce, perdiste completamente el rumbo. Mientras más sabes, más paciencia debes demostrar al que no sabe, porque más consciente eres de tu ignorancia. Entonces pidamos a Dios congruencia y firmeza en nuestras vidas para seguir perseverando a pesar de los errores que cometemos y pedirle que, así como el apóstol Juan dice con certeza, podamos decir con certeza de nosotros mismos que somos hijos suyos, que también la Biblia nos llama a tener esa certeza, para poder confiar solamente en su poder y descansar en sus promesas. Así que vamos a orar. Señor, gracias por todas las promesas que nos has dado y las garantías que nos has entregado. Gracias porque a pesar de lo que somos, de lo débiles, ignorantes que somos, tu palabra dice que ocultaste tu sabiduría a los sabios y entendidos y se la revelaste a los que son como niños. Tu palabra dice que tomas al débil para avergonzar al fuerte, al ignorante para avergonzar al sabio, y que de lo más vil y despreciado tomaste para tu gloria. Y sabemos que nosotros estamos en esa categoría. Viles, despreciables, ignorantes, débiles. Pero tú has prometido convertirnos a la imagen de tu Hijo. Tú nos has dado la evidencia que conforme pasa el tiempo, nos vas cambiando
Nos vas enseñando cosas que no entendíamos. Nos vas permitiendo conocerte cada vez más. Y no hay forma de agradecerte tanta misericordia. Señor, enséñanos a confiar como confiaban los hebreos, que a pesar de que hayamos cometido errores graves y nos hayamos vuelto torpes para oír, podamos confiar en que tú eres justo para recordar los frutos que hemos dado para gloria de tu nombre, sirviendo a los santos o haciendo algo que haya sido puesto por tu voluntad. Si en algún momento, Señor, dimos verdaderos frutos de arrepentimiento y fuimos negligentes y dejamos de hacer lo que nos correspondía, danos evidencia nuevamente de que nos has llamado y nos has elegido. Pon el querer como el hacer en nosotros para que empezamos a avanzar hacia la madurez, cosa que dejamos de hacer. Que como dice tu palabra, podamos confiar en que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la terminarás hasta el día en que seamos iguales a Cristo. Aquel día en que nos darás un cuerpo glorificado como el de Él y no te avergonzarás de llamarnos hermanos. Gracias por tu paciencia, gracias por tu disciplina, Señor. Nos ponemos en tus manos para que todo lo que hagamos, en medio de todos nuestros errores, a pesar de todo, sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. ¿Quién tiene pregunta? Levante la mano y le llevan el micrófono. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? Y a las 3.